Oye, tú, la nueva oficial de sanidad. ¿Qué demonios haces ahí parada con esa cara de velorio? En lugar de estar de holgazana. Ya deberías haber traído el café. Un grito agudo atravesó el viento helado y golpeó sus tímpanos sin piedad. Era una voz más escalofriante que el viento invernal que azotaba las montañas de Coahuila. Más desagradable que el hedor de una alcantarilla vieja. Aunque apenas pasaban las 4 de la tarde. El cielo sobre el desierto ya se teñía con la luz lúgubre del crepúsculo. El viento del norte, que descendía por las crestas de la Sierra Madre Oriental, soplaba con una furia que parecía querer arrancar la piel de los huesos. Este era el notorio cuartel de la tercera división de infantería, la División Calavera, un lugar del que se decía que hacía que los vivos se encogieran como muertos. Una tierra dominada por un frío capaz de devorar toda la calidez del mundo. Y en medio de ella, se encontraba Ximena Rojas Galván, completamente sola. Ximena giró la cabeza muy lentamente. Para protegerse del frío, llevaba el cuello de la chamarra de campaña levantado y el gorro calado hasta las cejas. Sus botas militares, viejas y salpicadas de un lodo que se había congelado, y la chamarra de campaña, cuyo color se había desvanecido, envolvían su figura aparentemente menuda. A primera vista, no parecía más que una oficial novata, temblando de frío y parada torpemente. Sin embargo, bajo la sombra de la visera, sus ojos, oscuros e intensos, brillaban con una agudeza fría y penetrante, como los de una fiera en la oscuridad, a punto de quebrar el cuello de su presa de un solo mordisco. Al final de su mirada, un hombre se erguía con arrogancia, el cabello, mucho más largo de lo permitido por el reglamento y visiblemente grasoso, el uniforme de combate de primera, excesivamente planchado hasta marcar pliegues afilados como cuchillas, y un cigarro en una mano. Con una pierna arrogantemente cruzada sobre la otra, exhaló una larga bocanada de humo, como si exhibiera su poder absoluto. Era el que reinaba en esta zona como un rey, el coronel Damián Montero, comandante del regimiento. Ximena no respondió de inmediato, simplemente lo observó fijamente, con un rostro inexpresivo y vacío de toda emoción. Su silencio desafiante pareció disgustarle, pues Montero frunció el ceño y se acercó a grandes zancadas. El pesado sonido de sus botas militares aplastando la nieve resonó con dureza en el silencioso patio de armas. El crujido de la nieve, ñic, ñic, sonaba incluso neurótico. ¿Acaso estás sorda? Oye, te estoy hablando. ¿No eres la nueva oficial de sanidad que acaba de llegar a la enfermería? Preguntó a gritos. Montero se acercó amenazadoramente hasta quedar frente a Ximena, señalándola con el dedo índice. De su boca emanaba una mezcla repulsiva de aliento a tabaco y el olor dulzón del café instantáneo. Su vaho se dispersaba en el aire blanco, rozando desagradablemente el rostro de Ximena. Recorrió con la mirada la vieja y raída chamarra de campaña de ella, de arriba a abajo, y soltó una risa burlona. Por esa facha, parece que vienes de revolcarte en algún puesto de avanzada. Esto es el cuartel general de la división. ¿Entiendes? Si te quedas ahí pasmada como una rancherita, ¿quién crees que te va a dar de comer? Si una mujer no tiene el cerebro para otra cosa y se mete al ejército, por lo menos debería ser lista y espabilada. Ximena permanecía con la boca firmemente cerrada. Dentro de su chamarra, en la hombrera apenas visible, brillaban 2 estrellas resplandecientes. General de división. No solo eso. Era la general de división más joven en la historia de las Fuerzas Armadas de México, conocida como la Bruja de Hielo. Una leyenda viviente de sus días en el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, GAFE, por sus operaciones antiterroristas. Sus manos, que en innumerables zonas de combate habían cortado gargantas enemigas y rescatado rehenes, ahora estaban apretadas en puños dentro de sus bolsillos. Sin embargo, a los ojos del coronel Montero, ella no parecía ser más que una oficial subalterna, joven, ingenua y fácil de intimidar. La verdad, no era de extrañar. Ximena, antes de su ceremonia oficial de nombramiento programada para el día siguiente, había decidido visitar la base sola, sin un solo escolta, para ver la verdadera cara de la unidad. Quería arrancar la carne podrida que se escondía detrás de las ceremonias ostentosas y los informes falsos. Y el resultado era mucho más desastroso de lo que había anticipado. Los guardias de la entrada parecían haber olvidado hace mucho los protocolos de vigilancia, y en un rincón del patio cubierto de nieve, se acumulaba basura que alguien había tirado ilegalmente. Una unidad de pacotilla donde la disciplina militar brillaba por su ausencia. Y en el centro de esa corrupción estaba precisamente este hombre, Damián Montero.
Creo que me confunde con alguien más, dijo Ximena, con voz baja y serena. Su tono era seco, desprovisto de la más mínima emoción, como el de una máquina, monótono y constante. ¿Qué te confundo? Montero soltó una carcajada, como si no pudiera creer lo que oía. Él apagó la colilla del cigarro en el suelo, aplastándola con su bota. La brasa se hundió en la nieve con un siseo y se extinguió, dejando una mancha negra. Oye, ¿estás tratando de jugar conmigo? ¿No sabes quién soy? ¿Hay algún oficial en esta base que no conozca mi cara? De verdad que tienes ganas de joderte la carrera. Con aire amenazador, le dio unos golpecitos en el hombro con el dedo. Era un gesto insolente y grosero. El cuerpo de Ximena se movió ligeramente, pero su centro de gravedad no vaciló ni un milímetro, comparado con las situaciones de vida o muerte que había enfrentado incontables veces en el GAFE. Esta amenaza era menos que un juego de niños. Su cuerpo calculaba instintivamente la oportunidad de contraatacar, el tiempo necesario para extender la mano, romperle el índice, golpearlo en el plexo solar con el codo y rematar con un rodillazo en la mandíbula era de solo 0.3 segundos. Pero se contuvo. Aún no era el momento. Para atrapar a la presa con seguridad, se necesitaba una trampa. Y esto era solo el reconocimiento previo antes de colocarla. Disculpe. No conozco bien este lugar. Parece que he cometido una imprudencia, dijo Ximena, inclinando la cabeza deliberadamente y dando un paso atrás, ante su actuación impecable. Montero se envalentonó, soltó un bufido y se cruzó de brazos a la espalda. La forma en que sacaba su abultada barriga y se pavoneaba era sencillamente repugnante, como si fuera el rey de la división. Los novatos de hoy en día tienen la disciplina por los suelos. Desde que dejan entrar a estas viejas al ejército, la unidad se ha ido al carajo. Oye, oficial de sanidad, ¿no sabes dar tu nombre y rango? ¿Estás muda cuando un superior te pregunta? Parece que voy a tener que darte una lección de modales yo mismo. Las palabras que salían de la boca de Montero eran vulgares y soeces. Era un hombre con la anticuada y perversa costumbre de ver a las mujeres militares no como compañeras de armas, sino como adornos con uniforme o simples recaderas. Ximena sonrió fríamente para sus adentros. Mañana descubriría de forma dolorosa cuán letal sería el veneno que se volvería en su contra por esa misma frase. Por ser mujer, mi nombre y rango se los comunicaré durante el parte oficial. Vaya con la tipa esta. Hasta el final con sus respuestas impertinentes. Oye, ¿sabes que puedo mandarte al calabozo ahora mismo? ¿Te atreves a jugar con las palabras delante del comandante del regimiento? Hoy te has topado con la persona equivocada. Y para tu mala suerte, estoy de un humor de perros. Justo cuando Montero levantaba la mano amenazadoramente, se oyeron unos pasos apresurados que se acercaban, rompiendo la nieve. Mi coronel, era el mayor Telles, el jefe de operaciones. Corrió hasta quedar sin aliento frente a Montero. El vaho blanco que salía de su boca era tan denso que por un momento nubló la vista. Calavera, mi coronel, hay una llamada urgente del cuartel general. Es sobre la nueva comandante de división que asume el cargo mañana. Han dado órdenes de reconfirmar la asignación del vehículo oficial. Joder, qué fastidio. ¿Por qué tanto alboroto por la llegada de una simple comandante de división? Con que limpien un poco y preparen bien el rancho es suficiente. Es obvio que solo vendrá a pavonearse y luego se largará. ¿Y dicen que es mujer? Por mucho que digan que viene del GAFE y no sé qué más. ¿Qué tanto puede hacer una vieja? Seguramente solo viene a calentar el asiento. Montero cortó las palabras del mayor Telles con fastidio. El mayor, con expresión incómoda, miró de reojo hacia Ximena. Le extrañó ver a una mujer militar desconocida con una chamarra de campaña que apenas dejaba ver su rango, pero la furia de Montero le impidió preguntar. ¿Y esta quién es? Dice que es nueva en la enfermería, pero tiene una actitud insoportable. Mayor, encárguese de educarla como se debe. Póngala en su sitio. ¿Tan difícil es traer una taza de café? Ah, sí, entendido, mi coronel. Disculpe, ¿quién es usted? Preguntó el mayor Telles con cautela. Ximena levantó lentamente la cabeza y cruzó su mirada con la del mayor. En el instante en que sus ojos se encontraron bajo la visera del gorro, un escalofrío recorrió la espalda del mayor Telles. No era la mirada de un ser humano, sino la de una fría depredadora acechando a su presa. Ximena ignoró al mayor y volvió a mirar a Montero. Él seguía mirándola desde arriba, con la barbilla levantada en un gesto de arrogancia. Ximena grabó profundamente en su mente el gafete en su pecho izquierdo. Comandante de regimiento, Coronel Damián Montero.
Ese nombre acababa de ser escrito con letras rojas en lo más alto de su lista de purga. El café creo que será mejor que pruebe su sabor usted mismo mañana. Ximena dejó caer la frase con un doble sentido. ¿Qué? ¿Esta loca de? Justo cuando Montero iba a soltar una palabrota, Ximena ya se había dado la vuelta y empezaba a caminar. Sus movimientos eran impecables. Un ejemplo perfecto de marcialidad. Sin mirar atrás. Su figura se desvaneció como un fantasma en la creciente ventisca de nieve. Montero, incrédulo, se llevó una mano a la nuca y gritó a todo pulmón. Oye, detente ahí, ya verás mañana. Mañana por la mañana nos veremos la cara. Le diré al jefe de sanidad que te haga la vida un infierno. Te voy a destrozar la carrera. Los gritos de Montero resonaron en el vacío como un eco, pero el paso de Ximena no vaciló. El viento, afilado como una cuchilla, le rozó la mejilla. Ella levantó la comisura de los labios. En un gesto casi imperceptible. No era una sonrisa, sino una fría declaración de guerra. Sacándose los guantes del bolsillo, murmuró en voz baja. Su voz era más gélida que el crudo invierno de la sierra. Coronel Damián Montero, qué ganas de ver la cara que pondrás mañana con esa boca tan arrogante. Lo recordaré muy bien. Las huellas de Ximena quedaron marcadas nítidamente sobre la nieve. Mañana, el dueño de este lugar cambiaría, y la carne podrida de la división Calavera sería estirpada sin piedad. La pesada calma que precede a la tormenta oprimía la noche en las montañas. A lo lejos, el graznido ominoso de un cuervo rasgó el cielo nocturno. La cacería ya había comenzado. A las 9 en punto de la mañana del día siguiente. El amanecer en la sierra de Coahuila fue aún más crudo que el de ayer. Una fuerte nevada durante la noche había cubierto el patio de armas de blanco, y el frío asesino, por debajo de los 20 grados bajo cero. Era tan agudo que parecía congelar los pulmones con cada respiración. Pero más pesado que el frío cortante era la tensión palpable que oprimía el patio de la tercera división de infantería. Miles de soldados estaban formados en filas y columnas. El vaho de miles de bocas se unía para formar una nube gigantesca, y las banderas, tensas por el viento, ondeaban produciendo un sonido extraño y ominoso. En el estrado de honor, los principales mandos de la división ya ocupaban sus puestos. Entre ellos, el coronel Damián Montero parecía particularmente inquieto y ajetreado. Se ajustó el uniforme decenas de veces y le susurró nerviosamente al mayor Telles, que estaba a su lado. Oye, ¿la prueba de sonido se hizo bien? Como vea una sola mota de polvo en la alfombra del estrado, los mando a todos al calabozo. Dicen que la que viene hoy es esa famosa del gafe, la de la mala reputación. Hay que jugársela todo en la primera impresión. ¿Entiendes? Montero no podía ocultar su nerviosismo, humedeciéndose constantemente los labios resecos. Estaba decidido a mostrar una lealtad impecable a la nueva comandante de división, aunque solo fuera para recuperar el orgullo herido por culpa de aquella insolente oficial de sanidad de la tarde anterior. Con solo ganarme el favor de la comandante, deshacerme de esa mosca muerta enviándola a algún puesto perdido en la sierra será pan comido. Pensó. Sonrió con malicia al recordar a la mujer de ayer. Cómo se atrevió a mirarme a los ojos y desafiarme. A mí, un coronel, que pase la ceremonia de hoy sin problemas y ya verá. La llamaré de inmediato y le haré sentir en carne propia que el campo de entrenamiento disciplinario es peor que el infierno. Justo en ese momento, la voz grave del presentador rompió el silencio del patio de armas. Atención, firmes. Recibamos a la nueva comandante de la división. Con una fanfarria majestuosa de la banda de guerra, un sedán negro como el azabache se deslizó por la entrada del patio. En la defensa, una placa roja. Sobre ella, 2 estrellas de plata brillaban fríamente bajo el sol de la mañana. Era una general de división. Miles de ojos se clavaron al unísono en el vehículo. Montero también tragó saliva y enderezó la espalda. Finalmente, el vehículo se detuvo con pesadez justo debajo del estrado, y el conductor se apresuró a abrir la puerta trasera. Un silencio sofocante. Lo primero que pisó el suelo fue una bota de combate negra, pulida como un espejo. Le siguieron un uniforme de campaña impecablemente planchado, unos hombros firmes y un rostro afilado bajo una boina. Un murmullo ahogado recorrió a los oficiales en el estrado. Era ella, la legendaria general de división, Ximena Rojas Galván. Había aparecido vestida con un uniforme de campaña, que desprendía el aura de un comandante de campo, en lugar del vistoso uniforme de gala. La insignia de la calavera en su hombro y las numerosas condecoraciones en su pecho daban testimonio de los sangrientos campos de batalla que había recorrido. Pero lo más impresionante era el aura letal que emanaba.
A pesar de su menuda complexión, su sola presencia oprimía el aire del patio. Ximena caminó lentamente hacia el estrado, como una depredadora acechando a su presa. El sonido de sus botas al subir los escalones. Toc, toc, resonó en los oídos de Montero como un trueno. Montero la miró de reojo. En ese instante, un terror que le hizo sentir como si el corazón se le cayera a los pies lo invadió. ¿Dónde la he visto? Le resultaba demasiado familiar. No, más que familiar. Era un rostro escalofriante. El mismo rostro al que, apenas unas horas antes, había insultado y casi escupido. La misma mirada fría y despectiva que se ocultaba bajo la vieja chamarra de campaña. No puede ser. Es imposible. Esto es una pesadilla. Las pupilas de Montero temblaron violentamente, como si sufriera un terremoto. El sudor frío que le recorría la espalda le empapó la camisa. Intentó desesperadamente negar la realidad. Debe ser alguien que se le parece. El mundo está lleno de gente parecida. Una comandante de división no estaría tan loca como para pasearse por la base con un uniforme viejo sin insignias de rango. Oh sí, pero en el momento en que Ximena se paró en el centro del estrado y giró la cabeza, Montero sintió una angustia que le cortaba la respiración. Su mirada se clavó directamente en el entrecejo de Montero, sin la más mínima desviación. Unos ojos fríos, desprovistos de emoción. Era exactamente la misma mirada de desprecio que le había dirigido la oficial de sanidad de ayer. Descansen. Su primera palabra, transmitida por el micrófono, fue tan fría como el hielo. Buenos días. Soy la general de división Ximena Rojas Galván, su 49ª comandante de división. Iré directo al grano. La división Calavera es la lanza que apuñala el corazón del enemigo y el escudo final que protege a nuestra patria. Carol Ximena se detuvo y giró lentamente la cabeza para observar a los oficiales de su estado mayor detrás de ella. A donde quiera que su mirada se posaba, los oficiales se quedaban helados, como reos esperando su sentencia de muerte, y su mirada se fijó de nuevo en Montero. Montero tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no desplomarse, pues las piernas le temblaban sin control. Una lanza oxidada se quiebra antes de alcanzar al enemigo, y un escudo podrido lleva a nuestros propios hombres a la muerte. La unidad que inspeccioné antes de asumir el mando, para mi decepción, estaba completamente podrida. La disciplina militar está por los suelos. Y los mandos, embriagados de sus privilegios, tratan a los soldados como si fueran sus sirvientes. La voz de Ximena cayó como un látigo. En particular, hay comandantes basura que se esconden detrás de sus insignias para insultar a sus subordinados y solo se preocupan por su propio bienestar. A esos individuos yo no los llamo soldados. Son simplemente matones con uniforme militar. En el instante en que pronunció la palabra, matones, el color desapareció por completo del rostro de Montero. Pálido como un cadáver, comprendió instintivamente esas palabras. En este preciso momento, han sido pronunciadas con el único propósito de destruirme. El discurso de investidura fue breve e impactante. No hubo cumplidos de rigor. Fue una clara declaración de guerra. Llegó el momento en que los comandantes debían saludar a la general de división tras la ceremonia. Ximena estrechó la mano de cada uno, mirándolos a los ojos. Y finalmente, tras un tiempo que pareció una eternidad infernal, llegó el turno de Montero. Montero, con manos temblorosas que apenas podía controlar, logró articular unas palabras. Calavera, comandante de regimiento, coronel Damián Montero. Su voz, quebrada por el pánico, sonó como el balido de una cabra. Ximena lo miró fríamente desde arriba, sin devolverle el saludo. En lugar de ofrecerle la mano, simplemente lo observó con una mirada gélida. Pasaron 10 segundos de silencio, que parecieron una eternidad, y el aire en el patio se volvió irrespirable, mientras los murmullos de los oficiales a su alrededor crecían como una marea. Ximena, con las manos a la espalda, se acercó un paso, lenta, como una depredadora acorralando a su presa. Inclinó el torso y acercó sus labios al oído de Montero. Fue un susurro escalofriante, compartido solo entre ellos dos, inaudible para los micrófonos. Está usted pálido, coronel. ¿Dónde quedó toda esa arrogancia de ayer? Las pupilas de Montero temblaron como si estuviera sufriendo un terremoto. Mi general, eso fue porque de verdad no la reconocí. Intentó balbucear una excusa, pero su lengua, paralizada por el terror, solo pudo emitir un sonido siseante. Ximena sonrió con burla y le espetó en voz baja. ¿No me preguntaste quién iba a hacer el trabajo de sirvienta para el café? He cometido un pecado mortal. Por favor, deme una oportunidad.
Montero sintió el impulso de arrodillarse y besarle las frías botas militares. La persona frente a él no era una simple superior. Era la leyenda del Gafe, la bruja de hielo, de quien se decía que regresaba viva incluso del infierno. Lo que había provocado no era a una simple mujer, sino el detonador de una bomba de tiempo viviente. Ximena inclinó la cabeza y lo observó, como si disfrutara de su miedo. ¿Una oportunidad? ¿Desde cuándo la ignorancia y la arrogancia son virtudes perdonables en el ejército? Insubordinación, insultos, amenazas, coronel, su vida como militar terminó ayer. A partir de hoy, saboreará un infierno sin tregua. Se dio la vuelta sin vacilar, y con voz resonante, llamó al jefe de la sección de inspección. Jefe de inspección. Sí, mi general. Teniente coronel Osorio, a sus órdenes. A partir de hoy, se inicia una inspección especial de alta intensidad en todas las unidades subordinadas. La duración es indefinida. Revísenlo todo. Hasta la última mota de polvo. Hasta la última moneda de 10 pesos. Infórmenme. En particular, investiguen exhaustivamente el uso de los fondos discrecionales del coronel Damián Montero y el estado de la gestión de su tropa. Sin omitir ni un solo detalle. Quiero el informe sobre mi escritorio. Entendido. Montero sintió que las piernas le fallaban y casi se desplomó en el acto. Una inspección indefinida y sin límites. Esto no era solo una destitución, era una sentencia de muerte. Una aniquilación social. Ximena, dejando atrás al hombre pálido, bajó del estrado. La visión de Montero parpadeaba como una bombilla a punto de fundirse. Hoy te has topado con la persona equivocada. Las palabras arrogantes que él mismo había escupido el día anterior se habían convertido en un boomerang que se le clavaba en el corazón, mientras el sedán negro de la comandante se alejaba, abriéndose paso a través de la ventisca. Montero permaneció inmóvil como una estatua. Un frío más intenso que el gélido viento invernal de la división Calavera le recorrió la columna vertebral. En el asiento trasero del coche, Ximena observó con frialdad la figura de Montero que se encogía en el retrovisor. Esto es solo el principio. No me detendré hasta haberles cortado la respiración a todos. Su murmullo no era una simple promesa de venganza. Era la declaración de un cirujano con el bisturí en la mano, listo para extirpar un tumor maligno. La punta de su bisturí ya apuntaba más allá de Montero, hacia una oscuridad mucho más grande. A esa misma hora, la comandancia del regimiento bajo el mando de Montero era un caos absoluto. Maldita sea, traigan más destructoras de papel. Muévanse ahora mismo. Los gritos de Montero resonaban en los pasillos. Tan pronto como regresó a la unidad, se desató como un perro rabioso. El suelo de la oficina del comandante estaba cubierto de fragmentos de documentos triturados. Y de las sobrecalentadas destructoras salía un olor a quemado. El mayor Telles, jefe de operaciones, y el capitán de logística recogían los papeles del suelo a toda prisa. Mi coronel, si destruimos documentos así, sin una revisión de seguridad, tendremos problemas aún mayores en la inspección, suplicó el capitán de logística con voz temblorosa. Pero Montero le arrojó el cenicero que estaba sobre el escritorio. Los fragmentos de cristal saltaron en todas direcciones. Cállate. Al diablo con la inspección y todo lo demás. Si encuentran estos libros, no solo nos quitarán el uniforme. Iremos todos a la cárcel militar. Esa víbora viene a por todas. ¿Quieren dejar pruebas para que nos jodan a todos? Lo que intentaba destruir desesperadamente era el libro de cuentas del diablo, donde había registrado cómo se había enriquecido a costa de la sangre y el sudor de sus soldados. Registros desvergonzados de cómo desviaba los víveres de la tropa para pagar sus juergas y cómo se embolsaba el dinero del combustible para la calefacción. No era simple corrupción, era equivalente a un asesinato. Mientras tanto, de pie junto a la ventana de la oficina de la comandante de división, Ximena sentía el calor de una taza de té mientras observaba la ventisca. Sobre su escritorio descansaba una vieja libreta, gastada y manchada por el uso, aún sin destruir. No era un documento de traspaso dejado por el anterior comandante, sino el registro de la verdad que alguien había dejado arriesgando su vida. Justo antes de que Ximena asumiera el cargo, había llegado a su buzón un sobre anónimo. Dentro había una denuncia interna, un grito de desesperación manchado de sangre. Toc, toc. Con un golpe breve y seco, el teniente coronel Osorio, jefe de inspección, entró en la oficina. Calavera. Mi general, el equipo de inspección está listo para salir, como ordenó. Buen trabajo, teniente coronel. ¿Qué se sabe de los movimientos del coronel Montero? Preguntó Ximena con calma, dejando lentamente la taza de té que sostenía. Se está moviendo como esperábamos. El primer informe indica que
tan pronto como regresó al regimiento. Cerró la puerta de la oficina administrativa y está operando las destructoras. Suponemos que está intentando destruir pruebas, incluyendo los libros de contabilidad ilegales. ¿Los asaltamos ahora mismo? La mirada de Osorio era tan penetrante como la de un depredador acechando a su presa. Pero Ximena negó con la cabeza, una sonrisa fría dibujándose en sus labios. No, aún no es el momento. Déjenlos. Hasta una rata necesita ver una salida para luchar por su vida. Si los atrapamos demasiado pronto, no será divertido. Golpeó suavemente con el dedo la vieja y gastada libreta que estaba a un lado del escritorio. Además, la prueba decisiva no está en esos trozos de papel. El coronel Montero ha pasado por alto un hecho crucial. Los documentos se pueden quemar y convertir en cenizas. Pero a los testigos vivos a ellos no se les puede quemar. A las 5 de la tarde, el sol rojo se hundía tras las montañas, sumiendo el paisaje de la sierra en una oscuridad azulada. Montero observó las montañas de papel triturado apiladas en el suelo y finalmente suspiró aliviado. Uf, por ahora. El fuego está controlado. Se secó el sudor de la frente y le ordenó al mayor Telles, que estaba a su lado. Oye, Telles, lleva todo esto al incinerador esta misma noche y quémalo todo sin dejar rastro. Como quede un solo trozo de papel, te juro que te mato. ¿Entendido? Sí, mi coronel, entendido. Por cierto, mi coronel, dicen que el equipo de inspección de la división aún no ha salido. ¿Quizás piensan venir mañana por la mañana? Ante las palabras de Telles, Montero soltó una risa burlona. Ja, esa vieja tampoco es para tanto. Solo se hace la dura por fuera, tratando de intimidar mientras se toma su tiempo. Del gafe, no me hagas reír. Esto es el campo de batalla real. En una guerra de papeles, sin pruebas materiales. ¿Qué demonios me van a hacer? Al relajarse la tensión, sintió un hambre repentina. Se hundió arrogantemente en su silla y presionó el intercomunicador. Oye, asistente, llama a la cocina y pregunta cuál es el menú de esta noche. Diles que preparen algo de carne decente, no la porquería de siempre. Ah, y sube la calefacción. ¿Por qué hace tanto frío aquí? Pero del otro lado del intercomunicador, en lugar de una respuesta, solo se oyó un ruido desagradable. ¿Qué pasa? ¿Se han vuelto locos estos imbéciles? Oye, asistente. Crack. Con un estruendo ensordecedor, la puerta de la oficina del comandante, que estaba firmemente cerrada, se abrió de golpe, como si fuera a romperse. Montero se levantó de un salto, sobresaltado. En la puerta, un grupo de soldados de la policía militar, con brazaletes en el brazo, estaban formados con una actitud amenazadora. Entre ellos, Ximena, con su familiar chamarra de campaña, entró lentamente. Decía que tenía frío. ¿Coronel Montero? La voz de Ximena era más fría y cortante que el viento gélido de la sierra, que rozaba los 30 grados bajo cero. Detrás de ella, el jefe de inspección y los investigadores de la policía militar entraron con cámaras de video y comenzaron a documentar la escena. Las montañas de papel triturado esparcidas por el suelo y los fragmentos del cenicero que no habían sido limpiados quedaron grabados en las lentes. Mi general, ¿qué hace aquí? Sin avisar Montero, pálido como un muerto, retrocedió. Ximena lo miró con frialdad y dijo, si avisara. No sería divertido, ¿verdad? Parece que estaba en plena limpieza general. El olor a motor de destructora de papel quemado llega hasta el final del pasillo. Ximena se acercó lentamente y apoyó las manos en el escritorio de Montero. Luego, recogió un sobrevacío de café instantáneo que colgaba precariamente del borde de la papelera, mientras un comandante se toma un café en su cálida oficina y destruye pruebas de sus crímenes. ¿Sabe usted lo que están comiendo nuestros soldados en el comedor ahora mismo? ¿Qué quiere decir? Los soldados están recibiendo la ración reglamentaria. Yo siempre me preocupo mucho por su alimentación. Mentira. Lo interrumpió Ximena bruscamente. Hizo un gesto con la mano y un inspector que esperaba se adelantó con una bandeja. En la charola había un caldo aguado sin apenas tropezones. Unos cuantos trozos de nopal y una masa de arroz hinchado y pasado. Esa era la cena real que habían comido los soldados del regimiento esa noche. ¿A esto le llama usted la ración reglamentaria? Hasta la comida para perros tiene más nutrientes. En los registros consta claramente que se sirvió estofado de res y cerdo al pastor. ¿A dónde se ha evaporado toda esa carne? Las pupilas de Montero temblaron violentamente. No. Esto es un error. Los cocineros debieron preparar mal los ingredientes, no culpe a los cocineros. Ya tenemos las declaraciones del jefe de cocina y del sargento de intendencia.
Ambos han confesado que, por orden del comandante del regimiento, desviaron la mitad de los víveres para venderlos a la fonda, El Buen Sazón, del pueblo. Incluso tenemos la grabación de sus confesiones. Ximena sacó su teléfono y pulsó el botón de reproducción. El coronel Montero me obligó. Me amenazó con mandarme al calabozo si no lo hacía. La voz que salía del altavoz, entre sollozos, era inconfundiblemente la del sargento de intendencia. Montero casi se desploma, pero se agarró al borde del escritorio para mantenerse en pie. Gritó, en un alarido de desesperación. Esto es una conspiración. Ese tipo me guarda rencor y está mintiendo. ¿Hay pruebas? ¿Tienen pruebas? Los libros de cuentas los tiré por error porque se me derramó el café encima. Tráiganme una prueba contundente. Confiando en que los documentos triturados estaban a punto de ser incinerados, luchó hasta el final. Ximena observó su patético forcejeo y soltó una carcajada. ¿Pruebas? Coronel, usted es un caso perdido. Se lo dije antes. El papel se puede quemar, pero a las personas no se las puede eliminar. Ximena hizo un gesto con la cabeza hacia la puerta abierta. Adelante. La puerta se abrió y alguien entró arrastrando los pies. Era un hombre de mediana edad con ropa de trabajo raída. Al verlo, Montero se quedó helado, con la boca abierta, como si le hubiera caído un rayo. El dueño de la fonda El Buen Sazón. La dueña, temblando, le tendió una libreta vieja. Ximena la tomó y se la restregó a Montero en la cara. El registro es bastante detallado. La cantidad de víveres malversados, las fechas, el dinero embolsado, y la lista de sobornos. Ya no tiene escapatoria, coronel. En ese instante, las piernas de Montero cedieron. Mientras se derrumbaba en el suelo, el sonido de la campana de su perdición resonó en sus oídos. Era una derrota total e irreversible. Ximena dio la orden con voz gélida. Jefe de la policía militar. Arreste inmediatamente al coronel Damián Montero. Los cargos son malversación de fondos, desvío ilegal de suministros militares e intento de destrucción de pruebas. Calavera. A sus órdenes. 2 robustos policías militares se abalanzaron y sometieron a Montero. La insignia de coronel de su hombro fue arrancada bruscamente. Suéltenme. ¿No saben quién soy? ¿Saben cuántos contactos tengo en el alto mando? Ximena Rojas. Ya verás. ¿Crees que saldrás impune de esta? Montero gritaba y se retorcía como un animal, pero no pudo evitar ser arrastrado, a pesar de sus gritos, que se perdían por el pasillo. El rostro de Ximena permaneció impasible y frío, mirando el asqueroso caldo de la bandeja. Murmuró en voz baja. Esto es solo el primer paso. Su mirada ya había trascendido la oficina del comandante, apuntando a un lugar más profundo y oscuro, los puestos de avanzada en la línea del frente. El suceso sin precedentes de un comandante de regimiento en activo siendo arrestado y esposado sacudió la división en un instante. Todos estaban conmocionados. Pero Ximena no se dejó llevar por la victoria, aunque había cortado la cabeza. El veneno extendido por el cuerpo seguía presente. Cerca de la medianoche, un viento cortante como un cuchillo azotaba las alambradas. La sensación térmica, cercana a los 40 grados bajo cero, era tan extrema que la piel expuesta corría el riesgo de congelarse al instante. Ximena, en lugar de un cómodo sedán, subió a un destartalado B de operaciones. Su única escolta eran el conductor y el teniente coronel Osorio. Su destino era el puesto de avanzada que Montero había arruinado. Mi general, la carretera está helada, es peligroso moverse de noche. Además, una inspección sorpresa no está contemplada en el reglamento. Osorio intentó disuadirla, pero no pudo doblegar la voluntad de Ximena. No voy a hacer un espectáculo. Para ver el verdadero infierno de los soldados, hay que ir en un día infernal. Arranque. El viejo hombre trepó por la escarpada carretera de montaña, rugiendo como si se quejara. En la oscuridad total, las luces de los faros se balanceaban peligrosamente. Finalmente, cuando llegaron al puesto 23, a 800 metros de altitud, el panorama en el puesto de guardia era desolador. Los 2 centinelas no parecían personas, sino estatuas de nieve. Sus viejos uniformes térmicos, que parecían tener más de 10 años, tenían el relleno completamente aplastado, y a través de las orejeras rotas se veían sus orejas enrojecidas. Cuando Ximena bajó del vehículo y se acercó a grandes zancadas, los soldados la saludaron, sobresaltados como si hubieran visto un fantasma. Calavera, servicio sin novedad. Sus labios congelados apenas podían articular las palabras. Ximena agarró la mano enguantada de un soldado. No era la mano de una persona, sino un bloque de hielo. Tienes las manos heladas.
¿Por qué no usas los calentadores? Se nos acabaron los suministros hace una semana. La respuesta del soldado endureció la expresión de Ximena. Significaba que los abundantes suministros que había enviado no habían llegado a los soldados. Se habían evaporado. ¿Dónde está el comandante del puesto? Está en la sala de control. Ximena entró en el cuartel sin dudarlo. El pasillo estaba tan gélido como el exterior. La calefacción estaba fría como chatarra. Y en los dormitorios, los soldados, cubiertos con sacos de dormir, se apretaban unos contra otros para soportar el frío. Esto no era un cuartel de soldados mexicanos, era un campo de prisioneros de guerra. El puño de Ximena se apretó con tanta fuerza que pareció que iba a romperse. Fue entonces cuando, de la oficina del comandante del puesto, la única habitación con luz al final del pasillo, llegaron ruidos de juerga. ¡Ja! Sargento, eres un genio. Gracias a este combustible que guardaste. Esto parece un baño de vapor. ¿Ya está la sopa? Sí, mi teniente. Está perfecta. La verdad es que se agradece poder quemar el combustible sin miramientos. Los pasos de Ximena se detuvieron en seco. Sus ojos ardían de furia, mientras los soldados morían en un congelador. Los mandos se daban la gran vida con combustible malversado. Fue un momento en que se podía sentir una sed de sangre. Van, Ximena, sin dudarlo, pateó la puerta de la oficina. Al abrirse la puerta, una oleada de calor tan intensa que empañó sus gafas la golpeó. El interior estaba tan caluroso como en pleno verano. Un gran calefactor funcionaba a pleno rendimiento. Y sobre la mesa, había botanas, tequila y una olla de sopa instantánea hirviendo. Un auténtico festín. El teniente y el sargento, que se reían en ropa interior, se quedaron petrificados con los palillos en el aire. ¿Quién diablos eres? La mirada del teniente, nublada por el alcohol, se posó en las 2 estrellas del hombro de Ximena. Al instante, el color desapareció de su rostro. Mi general, calavera, olvidando que estaba en calzoncillos. Se puso en pie de un salto y adoptó la posición de firmes. El espectáculo era grotesco. Ximena entró lentamente en la habitación. El aire caliente que rozaba su piel le resultaba nauseabundo. Clank, pateó un bidón de combustible apilado junto al calefactor. Y los bidones vacíos rodaron ruidosamente. Afuera es Siberia, pero aquí dentro tienen un baño de vapor. ¿De dónde han robado todo este combustible? No. Es el suministro reglamentario. Los radiadores del pasillo están a punto de congelarse. Pero esta habitación está calentita. Parece que todos los suministros son absorbidos por este agujero negro. Ximena abrió bruscamente la tapa de la olla hirviendo. Un olor nauseabundo a alcohol subió con el vapor. En un puesto de avanzada. Y bebiendo durante el servicio de guardia, mi general. Es un malentendido. El frío es tan extremo que solo íbamos a tomar una copa para mantener la temperatura corporal antes de que pudiera terminar su excusa. La mano de Ximena abofeteó la mejilla del teniente. El sonido seco de la carne contra la carne resonó en la pequeña habitación. La cabeza del teniente giró 90 grados. ¿Mantener la temperatura corporal? Mientras ustedes se daban la gran vida con el combustible que robaban. Las manos de mis muchachos que estaban de guardia se estaban pudriendo por congelación. ¿Les entraba bien el trago mientras chupaban la sangre de sus subordinados? La mirada de Ximena brillaba con una furia tal que parecía que iba a matarlos en el acto. Su ira no era una simple reprimenda, sino la sed de sangre de un depredador dominando el campo de batalla. Un odio hirviente hacia quienes habían llevado a los soldados al borde de la muerte abrumaba el espacio. El teniente y el sargento, paralizados por un miedo instintivo, golpearon la cabeza contra el suelo y temblaron como hojas. Ximena llamó al oficial que estaba detrás de ella. Teniente coronel Osorio, llame inmediatamente a la policía militar y arreste a estos seres infrahumanos. Los cargos son abandono del puesto, malversación de material militar y añada el cargo de tortura agravada. Ante esas palabras, el sargento levantó la cabeza y protestó. ¿Tortura? Es injusto. No les hemos tocado ni un pelo a los muchachos. Ximena lo miró fríamente y le espetó. ¿Crees que la violencia es solo golpear con los puños? Cortar la calefacción y abandonar a los soldados a su suerte en un frío de 40 grados bajo cero, eso es tortura y un claro intento de homicidio con dolo eventual. Ante su reprimenda glacial, se quedaron mudos y volvieron a bajar la cabeza. Ximena apagó el calefactor de una patada. El ventilador, que zumbaba, se detuvo y el frío comenzó a filtrarse de inmediato. Ordenó a los policías militares que llevaran todas las cajas de calentadores de manos y los sacos de dormir de alta calidad que estaban apilados en la habitación a los dormitorios de los soldados. ¿Y ustedes dos?
Salgan ahora mismo al puesto de guardia. Su orden sonó como una sentencia de muerte. No se les proporcionará el uniforme térmico. Saldrán solo con la misma chamarra delgada que obligaron a sus soldados a usar. Y por supuesto, los calentadores de manos quedan confiscados. El rostro del teniente se volvió ceniciento. Mi general, la sensación térmica es de 40 grados bajo cero. Así moriremos congelados. Tenga piedad. Ximena soltó una risa burlona. No sean dramáticos. No morirán. Mis soldados han soportado ese frío infernal cada noche a cuerpo limpio. Esta noche, mientras sienten el frío calarles hasta los huesos, comprenderán con su propio cuerpo el gran pecado que fue el calor que robaron, dejando atrás los gritos desesperados. Ximena salió del puesto. En los ojos de los soldados que habían observado la situación temblando en el pasillo, el miedo había sido reemplazado por la admiración. Abrió una caja de calentadores confiscados y los fue poniendo uno por uno en las manos heladas de los soldados. Lo siento. Mientras ustedes sufrían así, su comandante llegó demasiado tarde. Más que el calor que se transmitía a través del rústico envoltorio. Fue la sincera disculpa de la comandante lo que derritió los corazones helados de los soldados. Un joven soldado con cara de niño, llorando a lágrima viva, apretó el calentador como si fuera un salvavidas. Gracias. Mi general. Muchas gracias. Calavera. Ximena abrazó con firmeza los delgados hombros del soldado. Les prometo. A partir de hoy, la noche en este puesto que ustedes protegen será decididamente diferente a la de ayer. Al salir del puesto, un viento cortante le azotó la cara como si fuera a cortarla, pero Ximena no sintió frío. Al contrario, el sentido del deber que ardía en su pecho calentaba todo su cuerpo. A sus espaldas, los gritos desesperados de los dos mandos, arrastrados al puesto de guardia en ropa interior y con una simple chamarra, se oían débilmente, ahogados por el sonido de la ventisca. Ximena miró al cielo nocturno. Los soldados que, soportando este frío extremo, vigilaban el frente en silencio, eran los verdaderos dueños de la unidad. Apretó el puño. Esto era solo el principio. El próximo objetivo es el Estado Mayor de la división. Esos parásitos que me taparon los ojos y los oídos y se enriquecieron con la sangre de los soldados. Esperen y verán. En la oscuridad, su mirada centelleante era mucho más afilada y peligrosa que la de una depredadora acechando a su presa. A las 8 de la mañana del día siguiente, en la gran sala de juntas del cuartel general de la división, un pesado silencio reinaba en un ambiente de tensión sofocante. Los oficiales del Estado Mayor, que normalmente estarían charlando mientras tomaban su café matutino, hoy mantenían la cabeza gacha como si fueran culpables, observando de reojo a Ximena, sentada en la cabecera. Ximena revisaba en silencio los documentos de la auditoría. Cada vez que el sonido del papel al pasar rompía el silencio, los hombros de los oficiales se encogían. Era como el escalofriante sonido de la hoja de la guillotina antes de caer. El jefe de Estado Mayor, el coronel Adolfo Carranza, sentado a su derecha, intentaba aparentar calma, pero un sudor frío perlaba su frente. A diferencia del impulsivo coronel Montero, Carranza era un tipo escurridizo como una anguila, experto en explotar las lagunas legales. Estaba devanándose los sesos para encontrar una salida a la situación. Carranza se ajustó las gafas y se adelantó. Mi general, lamento mucho lo del coronel Montero. Jamás imaginé que estuviera cometiendo actos tan viles. Como jefe de Estado Mayor, asumo toda la responsabilidad. Era la clásica táctica de cortar lazos. Cargarle toda la culpa al destituido Montero y hacerse pasar por una víctima para salir indemne. Ximena, sin apartar la vista de los documentos que leía, preguntó en voz baja. ¿De verdad no lo sabía? Sí, mi general, juro que no lo sabía. Era un tipo tan astuto que me engañó por completo. Por eso, he ordenado una inspección en todas las unidades subordinadas a partir de hoy, para prevenir que algo así vuelva a suceder. Jefe de Estado Mayor. ¡Bam! Ximena golpeó con fuerza la carpeta que sostenía sobre la mesa. El estruendo, similar a un trueno, hizo que el oficial de personal, que se estaba quedando dormido, casi se cayera de la silla, y las palabras de Carranza se quedaron atoradas en su garganta. El aire de la sala de juntas se congeló al instante. Me dijeron que era usted muy inteligente, jefe de Estado Mayor, pero parece que no está entendiendo la situación. Es imposible que los enormes fondos para víveres que malversó el coronel Montero se hayan evaporado en el aire. ¿No cree? ¿Qué quiere decir? Yo no sé absolutamente nada de eso. Seguro que ese desgraciado de Montero se lo quedó todo. Ximena soltó una risa fría y burlona.
¿De verdad? En los libros de contabilidad dobles de la fonda, El Buen Sazón, que obtuve ayer, su nombre aparece con más frecuencia que el del coronel Montero. ¡Zas! Lanzó un sobre con documentos al centro de la mesa. La boca del sobre se abrió, y de él salieron copias de recibos y libros de contabilidad. La mirada de Adolfo Carranza se quedó clavada en esos trozos de papel. Mantenimiento del coche del coronel Carranza, 30,000 pesos. Compra de un bolso de lujo para la esposa del jefe de Estado Mayor, 50,000 pesos. Las fechas, las cantidades y los conceptos eran espeluznantemente precisos. El coronel Montero era simplemente un peón que seguía sus órdenes. El cerebro de la operación era usted, coronel Adolfo Carranza. Cerca de la mitad del dinero malversado fue lavado a través de una cuenta fantasma a nombre de su cuñado. Ya hemos entregado toda la información a la Fiscalía Militar. A estas horas, su residencia oficial debe estar patas arriba por el registro. Esto es una conspiración. Todo está amañado. Yo soy un egresado del heroico colegio militar y el primero en la lista para el próximo ascenso. ¿Creen que me jugaría el cuello por estas migajas? Adolfo Carranza, con el rostro enrojecido, se puso a gritar. Como un hombre que se ahoga, buscó con la mirada a los otros oficiales, pidiendo ayuda. Jefe de inteligencia, tú lo sabes, ¿verdad? Sabes lo limpio que he sido en mi carrera. Das tu testimonio. Pero el jefe de inteligencia evitó su mirada, tosiendo y mirando al techo. Nadie era tan tonto como para hundirse con un barco que ya se iba a pique. Ximena se levantó lentamente de su asiento y caminó hasta quedar detrás de Adolfo Carranza. El sonido de sus botas resonaba como una sentencia de muerte. Agarró con fuerza el hombro de Carranza, y él se estremeció como si hubiera recibido una descarga eléctrica. ¿Limpieza? ¿No le parece una palabra demasiado noble para salir de su boca? Recuerda el proyecto de modernización de la calefacción de la División del Invierno pasado, valorado en 50 millones de pesos. La respiración de Carranza se volvió agitada. Ese había sido su gran golpe, un crimen que él consideraba perfecto. Reemplazo total de calderas obsoletas. Renovación de las tuberías en los dormitorios sobre el papel. Todo era perfecto. Pero dígame una cosa. Ximena se inclinó y le susurró al oído como un demonio. ¿Por qué mis soldados en los puestos de avanzada tienen que ducharse con agua helada a 20 grados bajo cero? ¿Por qué en la sala de calderas solo hay chatarra que parece sacada de un desguace? Eso fue porque la constructora quebró. No tuvimos otra. La constructora. Construcciones del Norte. Una empresa fantasma cuyo director es su cuñado, ¿verdad? De los 50 millones del presupuesto, malversaron 40 y con los 10 restantes apenas dieron una mano de pintura para disimular. Mientras los soldados sufrían congelaciones, usted se compraba un departamento de lujo en Polanco con ese dinero manchado de sangre. Crujido. La clavícula de Carranza pareció a punto de romperse bajo la presión de la mano de Ximena, y soltó un gemido. Mi general, por favor, haga la vista gorda solo esta vez. Lo devolveré todo. Por favor, solo no me dé de baja con deshonor. Adolfo Carranza, olvidando su orgullo, se arrodilló en el suelo y se aferró a los pantalones de Ximena. Pero la mirada de ella era más fría que el viento del norte. ¿Baja con deshonor? Sueña usted muy alto. Esto no es malversación. Poner en riesgo la vida de los soldados que defienden la patria, exponiéndolos al frío y la enfermedad. Es prácticamente un intento de asesinato y un acto de traición. Usted no es un soldado. Es un espía que ha envenenado los almacenes de su propio ejército. A una señal de Ximena, los policías militares que esperaban irrumpieron y sometieron a Adolfo Carranza. Coronel Adolfo Carranza, queda usted detenido de urgencia por los delitos de malversación de fondos, administración fraudulenta y violación de deberes militares. Clic. El frío sonido metálico de las esposas cortó el aire de la sala. Mientras se lo llevaban, Adolfo Carranza aulló como una bestia. Ximena Rojas, ¿crees que saldrás ilesa de esto? ¿No sabes los contactos que tengo en la Secretaría de la Defensa? Estás acabada. Has provocado a quien no debías. Has pateado el avispero. Mientras los gritos maldicientes de Carranza se desvanecían por el pasillo, los oficiales en la sala permanecieron petrificados, mudos de terror. Ximena, como si nada hubiera pasado, volvió a su asiento en la cabecera. Su fría mirada recorrió a los oficiales restantes. Jefe de logística, jefe de ingenieros. Sí, mi general. Los dos hombres saltaron de sus asientos como si hubieran recibido una descarga eléctrica. Tienen una semana. Cancelen inmediatamente el contrato con esa empresa fantasma y utilicen todos los fondos de reserva para empezar la sustitución de las calderas y las tuberías. Si en 2 semanas no sale agua caliente de las duchas de los soldados,
Llevándose la taza de té a los labios, añadió en voz baja. Entonces serán ustedes los que tendrán que meterse en el horno de la caldera para servir de combustible. ¿Entendido? Sí. Calavera. Entendido. Procederemos de inmediato. Los oficiales salieron de la sala de juntas como si oyeran. En la sala, ahora en silencio, Ximena miró por la ventana nublada. Has pateado el avispero. El último grito de Carranza resonaba en sus oídos. Una sonrisa burlona se dibujó en los labios de Ximena. No se puede renunciar a la miel por miedo al avispero. Y el avispero simplemente se quema y ya está. Sacó del bolsillo una foto vieja y descolorida. La miró con una mezcla de anhelo y determinación. En el marco de su escritorio. Una foto de sus días en el GAFE. Un compañero con el que había compartido la vida y la muerte sonreía alegremente. Si no hubiera sido por aquel chaleco antibalas defectuoso, ahora mismo estarían brindando con tequila. La venganza para descubrir la verdad de su muerte apenas había comenzado. Pero Ximena lo intuía. Cuanto más eliminara a estos peces pequeños, más lentamente los monstruos gigantes que acechaban en las profundidades revelarían su horrible y verdadera naturaleza. En la tercera noche desde el inicio de la gran purga que había sacudido toda la división, la oscuridad en las montañas de Coahuila era densa, y la residencia oficial de la comandante parecía una fortaleza aislada del mundo. Cada vez que el viento hacía gemir los pinos que rodeaban la casa, un sonido lúgubre, como un lamento, se colaba por las ventanas. Ximena, agotada por el trabajo, no regresó a la residencia hasta altas horas de la madrugada. Despidió al asistente y se quedó sola en un espacio donde solo reinaba un frío glacial. Se quitó las botas militares con cuidado en la entrada y entró en el salón sumido en la oscuridad. No encendió las luces. En noches como esta, con los nervios a flor de piel como en una situación de combate, la oscuridad total le proporcionaba calma. Tomó un vaso de agua fría de la nevera y se acercó a la ventana. Fue en ese preciso instante. Un escalofrío le recorrió la espalda. Era una advertencia instintiva, grabada a fuego en sus huesos tras haber cruzado innumerables veces la línea entre la vida y la muerte durante sus días en el GAFE. Una presencia hostil. Alguien estaba conteniendo la respiración en esta misma habitación. Y estaba justo detrás de ella. Ximena, fingiendo dejar el vaso de agua, se agachó bruscamente. Un sonido que desgarró los tímpanos y un metal frío rozaron la coronilla de su cabeza y se clavaron profundamente en la pared. Era una pesada daga de combate. Si hubiera reaccionado una décima de segundo más tarde, la arteria carótida se habría seccionado, causándole la muerte instantánea. Sin embargo, la respiración de Ximena no se alteró. ¿Quién eres? Su voz era tan fría y seca como el hielo en pleno invierno. La mirada de Ximena atravesaba con precisión la oscuridad detrás de las cortinas del salón. Vaya. Así que los rumores eran ciertos. El apodo de la bruja de hielo no es ninguna exageración. De la oscuridad se desprendió una sombra gigantesca. Era un hombre con un traje táctico negro y un pasamontañas. La presión que emanaba de su enorme cuerpo, de más de 1,80 metros, se asemejaba a la de una bestia salvaje. Con destreza, empuñó otra daga en posición invertida. ¿Te envía Adolfo Carranza? ¿O los peces gordos de la secretaría que empiezan a tener el culo en llamas? Ximena, con las manos a la espalda, comenzó a moverse lentamente en círculos hacia el centro del salón. Era un movimiento calculado para eliminar los puntos ciegos y asegurar una ruta de escape y posibles armas. La confidencialidad del cliente es la primera regla del negocio. Solo te diré que por tu culpa hay gente muy importante que no puede dormir por las noches. El hombre la miró con ojos centelleantes y una sonrisa burlona. Una simple soldadita, y encima mujer. Tratando de cambiar las reglas del juego, ríndete dócilmente. Te enviaré al otro lado sin dolor. Tan pronto como terminó de hablar, el hombre se lanzó hacia ella con un ruido que hizo crujir el suelo. Su velocidad era explosiva. Era el movimiento de un mercenario. Un maestro en el arte de matar. Muy superior al de un miembro de las fuerzas especiales ordinarias. La daga del hombre se dirigió al abdomen de Ximena, lista para atravesarlo. Ximena giró el torso como un fantasma, esquivando la hoja por un margen de milímetros, y al mismo tiempo, golpeó con el canto de la mano la articulación de la muñeca del hombre. ¡Clac! Un golpe sordo, pero el hombre, ignorando el dolor, aprovechó la fuerza de la rotación y lanzó un puñetazo con la otra mano hacia el rostro de Ximena, con la intención de destrozárselo. Ximena esquivó el puñetazo con un movimiento de cintura y se metió en su guardia. ¡Pum! Su codo se clavó como un martillo en el plexo solar del hombre. Una persona normal se habría desmayado por el impacto,
pero el hombre contrajo los músculos para mitigar el golpe y, en cambio, levantó la rodilla para golpear a Ximena en el abdomen. Ximena retrocedió varios pasos. Un sabor metálico a sangre le llenó la boca. Había sido un golpe bastante fuerte para recibirlo sin chaleco antibalas, por la forma de pelear. ¿Eres de los Fes o un antiguo miembro de alguna unidad clandestina?, preguntó fríamente, limpiándose la sangre de la boca con el dorso de la mano. ¿Para qué quieres saberlo si vas a morir? El hombre, emanando una intención asesina, se lanzó de nuevo. Este ataque fue mucho más astuto y errático. La trayectoria de la hoja se curvaba como una serpiente venenosa, buscando sus puntos vitales. ¡Cras! La mesita del salón se hizo añicos. Una maceta se rompió y los fragmentos y la tierra volaron por todas partes. Una feroz batalla cuerpo a cuerpo en el reducido espacio del salón. En fuerza bruta, el hombre era claramente superior, pero en la precisión y velocidad de las técnicas letales, Ximena tenía la ventaja. En el momento en que el hombre, para asestar el golpe de gracia, blandió la daga ampliamente, revelando una apertura, Ximena no desaprovechó esa fracción de segundo. Se agachó como si fuera a aplacarlo, distrayéndolo, y luego saltó como un resorte, atrapando el cuello del hombre con sus piernas. Un estrangulamiento de triángulo perfecto, pero no era una simple llave de sumisión. En el aire, utilizó la rotación de su cadera para desequilibrar por completo el enorme centro de gravedad del hombre. ¡Boom! Con un estruendo que hizo temblar la casa. El corpulento hombre se estrelló contra el suelo. El impacto le hizo perder la fuerza en la mano y la daga salió volando. Ximena, sin perder un instante, le inmovilizó el brazo derecho. ¡Arg! Por primera vez, un grito desgarrador salió de la boca del hombre, que hasta entonces había permanecido en silencio. Un escalofriante crujido de huesos rompiéndose rasgó el silencio. Ximena se subió inmediatamente a su espalda, inmovilizándolo, y con la otra mano le agarró con fuerza la nuca. No intentes ninguna estupidez. Romperte las cervicales es mucho más fácil que romperte un brazo. La presión de los dedos de Ximena se clavó en cada una de las vértebras del hombre. El frío instinto asesino que se filtraba a través de su piel y llegaba hasta los huesos hizo que el hombre, que hasta hace un momento se mostraba tan desafiante, temblara como una hoja. Espera, tiempo, me rindo, no me mates, gritó el hombre desesperadamente, golpeando el suelo. El asesino implacable de antes había desaparecido, dejando en su lugar a una figura patética y cobarde. ¿Quién te envió? Dime quién está detrás de esto. Si te lo digo, ¿me perdonarás la vida? Cuando el hombre intentó negociar, Ximena, en lugar de responder, apretó con más fuerza su cuello. El hombre, al borde de la muerte, gritó desesperado, a cero defensa. Fue a cero defensa. ¿A cero defensa? El ceño de Ximena se frunció. No era un nombre desconocido. Un enorme conglomerado de la industria de defensa que monopolizaba los grandes contratos de adquisición de la Secretaría de la Defensa. Aparentemente una empresa patriótica, pero en realidad, conocida por ser el epicentro de la corrupción en la industria militar, manchada por todo tipo de sobornos, favores sexuales y fondos ilícitos. Finalmente, no era una de las colas, sino la cabeza la que había empezado a moverse. El director me dijo que te advirtiera que no siguieras escarbando, y que si era necesario, podía matarte. Su nombre es Ignacio Beltrán. El director Ignacio Beltrán. El hombre, ante el terror de la muerte, lo confesó todo. Ignacio Beltrán, un ex jefe del Estado Mayor de la Logística del Ejército que, nada más retirarse, se convirtió en directivo de Acero Defensa, la pieza clave del sistema de puertas giratorias entre el ejército y la industria, y el respaldo en el que confiaba el coronel Carranza. La verdadera identidad de ese poder en la sombra finalmente salía a la luz. Ximena, con una mirada gélida, soltó la mano que sujetaba el cuello del hombre y se levantó lentamente. Al liberarse la presión, el hombre tosió y suspiró aliviado, intentando levantarse tambaleándose. Fue en ese preciso instante. Crack, con un golpe seco. La bota de Ximena impactó con precisión en la mandíbula del hombre. El hombre, sin poder siquiera gritar, cayó inconsciente al suelo. Dije que te perdonaría la vida, no que te dejaría salir de aquí por tu propio pie. Ximena miró al hombre caído como si fuera un insecto y llamó a alguien por teléfono. La otra persona contestó al primer tono. Jefe de la policía militar, envíe inmediatamente una unidad a mi residencia. Ha llegado un paquete de basura de gran tamaño que necesita ser procesado. Recójanlo rápidamente. Tras colgar,
Ximena arrancó con fuerza la daga que estaba clavada en la pared. Sobre la hoja afilada se reflejaba su rostro, frío y cargado de ira. Acero Defensa. Ignacio Beltrán. Al extirpar los tumores podridos dentro de la división, finalmente había aparecido el monstruo gigante que anidaba en sus entrañas. Esto ya no era un simple asunto de erradicar la corrupción en una división. Era una guerra total contra el cártel del mal que carcomía toda la defensa de México. El tablero es más grande de lo que pensaba. Esto se va a poner muy interesante. Una sonrisa escalofriante se dibujó en sus labios. Les haré sentir en carne propia lo afilada que es la danza de la espada de una comandante de campo. ¡Sas! La daga que Ximena clavó atravesó la mesa y se hundió profundamente. Afuera. La ventisca comenzaba a arreciar de nuevo. La nieve que se acumulaba, blanca y pura. Sería el escenario perfecto para resaltar el rojo de la sangre que pronto haría derramar. La noche de la batalla decisiva acababa de comenzar. A las 4 de la madrugada del día siguiente, la oscuridad total cubría el mundo justo antes del amanecer. Una decena de vehículos del Destacamento Especial de la Policía Militar y del Equipo de Análisis de Inteligencia de la Tercera División, comandados personalmente por la general Ximena Rojas Galván, salieron sigilosamente por la puerta trasera de la base. El objetivo era una vieja bodega situada en una zona adyacente al área de control civil en la frontera. Aunque en el exterior tenía un letrero que decía, Almacén Agrícola del Norte, el análisis de inteligencia había confirmado que era el escondite secreto de Acero Defensa para lavar y ocultar el material militar malversado. Dentro del vehículo de mando, Ximena tomó la radio. Su voz era tan calmada como el hielo. A 5 minutos del objetivo. La misión es incautar la totalidad de los suministros militares ilegales almacenados en la bodega y capturar vivo al responsable del lugar. Si hay resistencia armada, se autoriza el uso de fuerza letal. Cambio y fuera. Calavera. Recibido. Con la respuesta breve y contundente del comandante del destacamento, los vehículos que corrían a toda velocidad apagaron sus luces al unísono. La bodega, sumida en la oscuridad, parecía silenciosa como una tumba. Pero los agudos ojos de Ximena detectaban claramente los movimientos de los guardias de seguridad privados apostados en varios puntos y los sensores infrarrojos. Cuenta atrás. 3, 2, 1, entren. Crash. Con un estruendo ensordecedor, el parachoques de acero del vehículo líder del destacamento especial aplastó la pesada puerta de hierro como si fuera de papel. Simultáneamente, varias granadas aturdidoras explotaron en cadena, inundando el interior de la bodega con un destello blanco más brillante que la luz del día. Manos arriba. Si se mueven, disparamos. Policía militar. Los miembros del destacamento, fuertemente armados, irrumpieron a través del humo con un ímpetu arrollador. Los trabajadores y matones a sueldo que cargaban cajas entraron en pánico e intentaron huir por la puerta trasera. Pero las rutas de escape ya estaban completamente bloqueadas. Varios de los guardias, viéndose atrapados como ratas, sacaron pistolas de gas y bastones retráctiles en un último y desesperado intento de resistencia. En ese momento, Ximena bajó del vehículo. Atravesó el caótico escenario como si estuviera paseando por un parque. Entonces, un guardia de seguridad corpulento corrió hacia ella con una mirada asesina. ¿Está loca esta mujer? ¿Sabe dónde se ha metido? Swiss. Un tubo de acero silbó en el aire, dirigido a su cabeza. Pero Ximena no parpadeó. Justo antes de que el tubo impactara en su cráneo, su mano izquierda se lanzó como una serpiente y atrapó la muñeca del atacante. Crujido. ¡Arr! Con un horrible crujido y un grito, el corpulento hombre cayó de rodillas. Ximena agarró al hombre tambaleante por el cuello de la camisa, lo levantó en el aire con facilidad y lo estrelló contra el suelo. El impacto hizo retumbar el suelo de la bodega. Un civil portando un arma en una zona de operaciones militares y atacando a un comandante. Esto no es una simple agresión, es terrorismo. Arrástrate si no quieres ser ejecutado aquí mismo. Ante su gélida reprimenda, los guardias, que hasta entonces se mostraban desafiantes, se aterrorizaron. Arrojaron sus armas y se postraron en el suelo. La situación se resolvió por completo en menos de 5 minutos. Mientras los matones sometidos eran sacados en fila, Ximena se acercó a las montañas de cajas apiladas en el centro de la bodega. En el exterior, llevaban etiquetas llamativas, arrachera de Sonora de primera calidad, placas balísticas de última generación. Ella, sin dudarlo, sacó su bayoneta y rasgó una caja. El contenido revelado fue realmente impactante. Dentro de la caja que supuestamente contenía carne de primera, había huesos de cerdo congelados de importación, con la fecha de caducidad vencida hacía mucho tiempo.
La sangre derretida se había podrido, despidiendo un hedor nauseabundo. Pero el verdadero problema eran las placas balísticas. Ximena sacó una placa. La arrojó al suelo y la pisó con fuerza con su bota militar. ¡Crack! Hijos de puta, la placa balística se rompió tan fácilmente como una galleta. Al examinar la sección transversal, se vio que era un objeto burdo, con una delgada lámina de hojalata insertada entre dos capas de espuma de poliestireno comprimida. Y con esto se suponía que nuestros soldados iban a enfrentarse a las balas enemigas en el campo de batalla. Esto no era un simple fraude en la adquisición de material. Era una clara conspiración para cometer asesinatos. ¿Quién iba a pagar por las vidas de los soldados que caerían con estas falsas placas balísticas en el pecho? Los ojos de Ximena ardían de una ira incontenible. En ese momento, un hombre de mediana edad con un traje caro fue arrastrado por los policías militares desde una oficina en un rincón de la bodega. Era el jefe de almacén de Acero Defensa. Aún sin entender la situación, gritaba a pleno pulmón. «Suéltenme. ¿Tienen una orden de registro? Esto es una violación de la propiedad privada. Con una sola llamada al director Ignacio Beltrán, los dejaré a todos en la calle». Ximena se acercó lentamente a él. Cogió un trozo de la placa de poliestireno rota y se lo restregó en la cara. ¿Propiedad privada? ¿Dejar en la calle? Parece que no estás entendiendo la situación. ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Tú quién eres?, gritó el jefe, jadeando. Ximena lo miró como si fuera un insecto y respondió con una voz tan baja que parecía un eco del infierno. Soy la general de división Ximena Rojas Galván, comandante de la tercera división de infantería del ejército mexicano. A tus ojos. ¿Esta basura te parece el material con el que mis subordinados deben arriesgar sus vidas para proteger? Basura, qué boca tan sucia tienes. ¡Sas! Ximena golpeó la cara del jefe con el trozo de placa balística que sostenía. Con un grito, el hombre escupió saliva mezclada con sangre al suelo. Ximena esparció el polvo de poliestireno roto frente a sus ojos y le espetó fríamente. ¿Bloquear una bala con esta porquería de poliestireno? Mejor diles que vayan a la guerra vestidos con cajas de cartón. Parece que el valor de sus vidas es más barato que este poliestireno. El chief, aterrorizado, retrocedió hasta chocar con un escritorio y desplomarse. Lo siento. Yo solo seguía las órdenes de la sede de Acero Defensa. Ximena, como si no quisiera oír más excusas, lo empujó bruscamente y examinó el escritorio. Entre el desorden de papeles, un folleto que decía, demostración por invitación VIP, llamó su atención. Sus ojos se afilaron. Vaya, vaya. Hoy tenían preparada una gran fiesta. El jefe, temblando, gesticuló con las manos. Ahí no. Es un evento al que asistirá incluso el secretario de la Defensa. Aunque sea usted una general, si arma un escándalo allí, no se saldrá solo con una destitución. Ximena soltó una carcajada y se volvió hacia el teniente coronel Osorio. Osorio, empieza el trabajo. Carga toda la basura de esta fábrica en los camiones. No dejes ni una sola cosa. ¿A dónde lo llevamos? Ante la pregunta de Osorio, Ximena se guardó el folleto arrugado en el bolsillo y sonrió con ferocidad. ¿A dónde más? A la fiesta. Habrá que ir a felicitarlos con un montón de regalos. No, detrás de ella. El sol naciente ardía en un rojo intenso, como si presagiara el baño de sangre que se avecinaba. A las 2 de la tarde, el patio de armas de la tercera división de infantería estaba decorado como si fuera un festival. En el desolado campo de entrenamiento, donde soplaba un viento helado, se habían instalado carpas elegantes y alfombras rojas. Y altos cargos que controlaban la defensa de México estaban sentados con aire arrogante. En el estrado, el director Ignacio Beltrán, con una sonrisa tan escurridiza como la de una serpiente, sostenía el micrófono. Damas y caballeros, contemplen ese imponente vehículo táctico, Titán, y el chaleco antibalas, Égida, que será el guardián de nuestros soldados. Esto no es un simple equipo, es la devoción de Acero Defensa a la patria. Un escudo perfecto. Un aplauso atronador, claramente orquestado. Estalló. Beltrán, exultante, extendió los brazos y señaló el vehículo táctico. Ahora, verán con sus propios ojos su milagroso rendimiento y cras. Como si quisiera interrumpir las palabras de Beltrán. Un viejo camión de carga de 2,5 toneladas irrumpió en el patio de armas, destrozando la valla. El evento, meticulosamente preparado, se convirtió en un caos en un instante. El camión, levantando una tormenta de polvo, se detuvo bruscamente con un chirrido justo delante de la tribuna de invitados. El olor a neumático quemado llenó el aire. ¿Qué demonios es esto? Seguridad.
¿Qué hacen? Saquen a esos locos de aquí ahora mismo, gritó Beltrán, con las venas del cuello hinchadas. En ese momento, la puerta del conductor del camión se abrió con violencia. Unas botas de combate pisaron el suelo polvoriento, y Ximena, con su chamarra de campaña, apareció como la mismísima muerte. Su mirada era más fría que el viento del norte. Un gran espectáculo, director Beltrán. Pero el atrezo era un poco deficiente. La voz de Ximena tenía una fuerza que no necesitaba altavoz. Un desconcertado Beltrán la señaló con el dedo. Ximena Rojas, ¿cómo te atreves a profanar este sagrado evento? Guardias, ¿qué hacen? Saquen a esa loca de aquí. Que nadie la toque. El grito de Ximena detuvo a los guardias de seguridad privados que se acercaban. La tierra que mis subordinados defienden con su sangre no la estoy ensuciando yo, sino ustedes. A una señal de Ximena, los policías militares accionaron la palanca de la caja del camión. Con un estruendo, una cascada de carcasas de cerdo podridas y trozos de poliestireno blanco se derramó. Un hedor nauseabundo a descomposición invadió el estrado, y los distinguidos invitados empezaron a tener arcadas y a gritar. ¿Es esta la devoción de Acero Defensa? ¿Carne podrida y chalecos de poliestireno? Ximena pisó y aplastó un trozo de poliestireno que había rodado hasta sus pies. El sonido crujiente de su rotura resonó crudamente. ¿Y pretenden que vayan a la guerra con esto? ¿Por qué no los vistieron directamente con un sudario? Beltrán, con los ojos inyectados en sangre, gritó. Es una calumnia. Todo eso es basura manipulada. Nuestros productos son perfectos. ¿Cómo te atreves a montar este fraude? ¿Perfectos? Vaya, que seguro estás. La mirada de Ximena brilló con frialdad. Sacó su pistola reglamentaria de la funda. El sonido del cerrojo al cargarla resonó más fuerte que un trueno. Los guardias de Beltrán intentaron llevarse las manos a sus armas. Pero los fusiles de los policías militares, que ya los rodeaban, apuntaban a sus cabezas. En medio de la tensa calma, Ximena subió al estrado sin vacilar. Agarró bruscamente el chaleco antibalas de demostración que estaba en exhibición y se lo arrojó a Beltrán. ¡Zas! Beltrán, que atrapó el chaleco por puro reflejo, se quedó con cara de asombro. Póntelo. La orden de Ximena fue breve y contundente. ¿Qué dices? Si es tan perfecto, si puede detener hasta una bala de 7.62, entonces demuéstralo. Escóndete detrás de ese magnífico escudo que has creado. Ximena levantó la pistola y apuntó con precisión al corazón de Beltrán. El cañón negro lo miraba como el ojo de una serpiente. Conoces mi puntería, ¿verdad? Nunca fallo. Si lo que digo es verdad, vivirás. Si es mentira, morirás con el corazón perforado. Las piernas de Beltrán empezaron a temblar como hojas. El sudor le caía a chorros, empapando su traje de diseño. Quita eso. ¿Estás loca? ¿Cómo te atreves a apuntarme? ¿Sabes quién soy? Lo sé muy bien, gruñó Ximena, con el dedo en el gatillo. Un traidor a la patria que ha vendido la vida de mis subordinados por un puñado de dinero. Un parásito que se ha enriquecido chupando la sangre de los soldados. Solo tienes dos opciones, o te pones ese chaleco perfecto y recibes mi bala, o te pongo las esposas ahora mismo por malversación e intento de asesinato. La voz de Ximena era tan fría como la escarcha. Un torrente de sudor frío recorrió la espalda de Beltrán. Sabía que la muestra de exhibición sí que estaba hecha con material balístico real. Pero después de que Ximena hubiera revelado las placas de poliestireno, aunque sobreviviera al disparo, no podría ocultar el fraude. Y lo más aterrador era la mirada de Ximena. La leyenda del gafe, la llamada bruja de hielo. No era el tipo de persona que amenazaría con una pistola descargada. Las pupilas de Beltrán temblaban violentamente. Las miradas de los generales y diputados presentes lo diseccionaban. Si se negaba, estaría confesando la estafa. Si se lo ponía, temía un posible accidente. Se te acaba el tiempo. 1. El dedo de Ximena se deslizó hacia el gatillo sin dudarlo. 2. Está bien, me lo pondré, joder. Beltrán, con manos temblorosas, se puso el chaleco. Con los labios azules, se repetía a sí mismo, es real. Es una aleación de titanio. Puede detenerla. Cerró los ojos con fuerza y gritó. Dispara. Dispara de una vez. Si salgo ileso, prepárate para perder tu uniforme. Una fría sonrisa se dibujó en los labios de Ximena. Como desees. Van. Un disparo ensordecedor y una llamarada salieron del cañón. Pero el arma de Ximena no apuntaba al corazón de Beltrán, sino a un bidón de entrenamiento que estaba a su lado, con un agudo sonido metálico. El bidón fue perforado y un chorro de aceite usado se derramó. ¡Ah! ¡Sálvenme! Beltrán, aterrorizado,
gritó y se desplomó en el suelo. Con el impacto, la parte inferior del chaleco, que le quedaba holgada, se levantó, y una delgada placa de metal cayó al suelo con un tintineo. Era una simple chapa barata que habían añadido a toda prisa. Por el hueco asomaba, como era de esperar, algodón comprimido y restos de poliestireno. El chaleco de demostración, del que tanto alardeaban, no era más que una basura para engañar. Un pesado silencio se apoderó del patio de armas. Cientos de miradas se clavaron en la chapa abollada y los trozos de poliestireno esparcidos por el suelo. El rostro de Beltrán estaba tan pálido como el papel. Vaya, así que incluso la muestra de exhibición era falsa. Si hubiera apuntado a tu pecho, ahora mismo estarías contando tu dinero malversado en el infierno. Ximena sopló el humo que aún salía del cañón y sentenció con frialdad. Se giró hacia el público. Señoras y señores, ¿lo han visto bien? Esta es la sucia realidad de Acero Defensa, la empresa que supuestamente mueve los hilos de la defensa de México. Han montado una farsa a costa de las preciosas vidas de nuestros soldados. Y se han llenado los bolsillos con ese dinero manchado de sangre. La basura esparcida aquí es la prueba irrefutable. La multitud estalló en un clamor de indignación y los diputados se levantaron de sus asientos. Los flashes de las cámaras estallaban por todas partes, cubriendo la escena. Esto no era un simple fraude de adquisiciones. Era el prólogo de un escándalo mayúsculo que podría infligir un daño mortal a la credibilidad del gobierno. Beltrán, que se había derrumbado, se levantó tambaleándose. Sus ojos estaban llenos de odio y furia. Ximena Rojas, ¿cómo te atreves a? Arréstenlo. A la gélida orden de Ximena. Los policías militares que esperaban se abalanzaron sobre el estrado como fieras. Beltrán fue sometido y arrojado al suelo antes de que pudiera resistirse. Ignacio Beltrán, queda usted detenido de urgencia por los delitos de violación de secretos militares, fraude agravado, cohecho e instigación al asesinato. Ahórrese la llamada a su abogado. Las pruebas son tan abrumadoras que no tendrá defensa posible. Mientras se lo llevaban, Beltrán gritaba. Suéltenme. ¿No saben quién soy? ¿No saben quién está detrás de mí? Ximena, con una mirada gélida, señaló un rincón del campo de entrenamiento. Detrás de ti ya no hay nadie. Mira allí. Todo este espectáculo se está transmitiendo en vivo a todo el país. Allí, las unidades móviles de las cadenas de televisión y las cámaras que Ximena había colocado de antemano emitían la luz roja de grabación, transmitiendo toda la situación a nivel nacional. Solo entonces, los ojos de Beltrán se apagaron, vacíos de esperanza, con la cabeza gacha. Solo emitía un gemido desgarrador, como el de una bestia herida, mientras se lo llevaban, dejando atrás la figura de Beltrán siendo arrastrado esposado. Ximena se paró en el borde del estrado. El fuerte viento invernal le despeinaba el cabello, pero ella no se movió. A lo lejos, las miradas de los soldados de la división Calavera, formados en el patio, se encontraron con la suya. En esas miradas ya no había miedo, sino una confianza y un respeto absolutos hacia su comandante. Sin embargo, el rostro de Ximena, más que victorioso, estaba endurecido por una pesada determinación. Había cortado la cola, pero el cuerpo del monstruo seguía intacto. El veneno mortal que habían extendido en las profundidades de la organización militar seguía siendo letal. Ahora es el momento de cazar al verdadero monstruo. Su mano sintió el frío metal en su bolsillo. La nota decisiva, obtenida del cuerpo del asesino de la noche anterior y del bolsillo de Beltrán. En ella estaban escritos los nombres de los verdaderos cerebros de la red de corrupción. Una red que pretendía devorar incluso a la propia Secretaría de la Defensa. La guerra no había terminado. Acababa de comenzar un segundo acto aún más brutal. A esa misma hora, en una casa de seguridad secreta cerca del campo militar No. 1 en la Ciudad de México. Un lugar que en los mapas figuraba como un terreno baldío, pero cuyo interior superaba en lujo a la suite presidencial de un hotel de 5 estrellas. En la chimenea, la leña de roble crepitaba, y de unos altavoces caros fluía una melodía clásica. Hundido en un sofá de cuero de la más alta calidad, un hombre de mediana edad agitaba una copa de cristal. Era el general de división Ricardo Valdivia, comandante de la logística del ejército y principal candidato a ser el próximo secretario de la Defensa. Las 3 estrellas de plata en su hombro brillaban fríamente bajo la luz. Vaya, vaya. Ese inútil de Beltrán aliado una buena. Valdivia chasqueó la lengua mientras veía las noticias sobre el escándalo de Acero Defensa que llenaban la enorme pantalla de televisión. Aunque en la pantalla se repetía la imagen de Beltrán siendo arrastrado por la policía militar. En el rostro de Valdivia no había ni rastro de pánico o miedo.
Era la mirada de alguien que ve cómo atrapan a una mosca que zumbaba alrededor de su comida, aburrida e indiferente. De todos modos, cortamos lazos con él. Es imposible que mi nombre salga a la luz. Valdivia disfrutaba de su tranquilidad, agitando el líquido amarino de su copa de cristal. Afuera soplaba una ventisca, pero su refugio, equipado con el mejor aislamiento acústico y sistema de calefacción, era otro mundo. Creía que la fortaleza de hierro que había construido sería eterna, un santuario inexpugnable para alguien como Ximena Rojas. En ese momento, el timbre estridente de un teléfono seguro rompió el silencio. ¿Será el gerente? Supongo que habrá limpiado todo sin problemas, pero al otro lado de la línea, reinaba un silencio sepulcral. Tras una pausa inquietante, una voz desconocida habló. Limpiar me ha costado un poco limpiar todo el desastre que usted ha dejado. Una voz tan fría como la escarcha. Las pupilas de Valdivia temblaron violentamente. ¿Quién eres? Crash. En lugar de una respuesta, una explosión sacudió el refugio. La pesada puerta de acero salió volando, retorcida como si fuera de chicle, y de entre el denso humo apareció Ximena. El polvo cubría su uniforme, pero su mirada brillaba con furia. En el suelo, los guardaespaldas de Valdivia, exmiembros de fuerzas especiales, gemían, convertidos en una masa sanguinolenta. General de división Valdivia, o debería decir, el que pronto será un simple civil. Ximena se acercó, el sonido de sus botas marcando el ritmo. Cogió una botella de whisky caro de la mesa y la vació en el suelo. El fuerte olor a alcohol llenó la estancia. Con lo que cuesta una botella de este licor, se podría calentar un puesto de avanzada durante una semana. ¿Le sentaba bien al tragarlo? Maldita sea. Suéltame. ¿Cómo te atreves a tocar a un superior? Esto es traición. Es para que te fusilen, gritó Valdivia, retrocediendo. Ximena se burló y le arrojó una grabadora. Clic. Esta vez. USA hojalata en lugar de placas de acero. Si lo pintas bien, nadie se dará cuenta. La grabación de su sórdido trato con Beltrán resonó con claridad. Mientras usted planeaba traicionar a Beltrán, él buscaba la forma de salvarse. Estos libros de contabilidad y esta grabación son su correa. Ximena le arrojó un fajo de documentos a la cara. 3.000 millones de pesos. Dinero hecho con la sangre y el sudor de los soldados. Acorralado, el rostro de Valdivia se descompuso en una expresión servil. Mira, Ximena, hablemos. ¿3.000 millones? No, te daré 5.000. Te haré vivir como una reina el resto de tu vida. Por favor, solo haz la vista gorda esta vez. Estaba a punto de agarrarse a los pantalones de Ximena. Ella lo miró como si fuera un insecto y lo levantó por el cuello de la camisa. ¿5.000 millones? Los pilotos que murieron en el helicóptero que se estrelló por las piezas defectuosas que tú aprobaste, ¿puedes comprar las lágrimas de sus familias con dinero? Crujido. La presión de la mano de Ximena dejó a Valdivia sin aliento. Cierre esa boca sucia. Usted no es un soldado ni un comandante. Es solo un parásito. Ximena agarró el hombro de Valdivia. Estas insignias son demasiado para usted. Rask. Con un sonido seco, las 3 estrellas de plata fueron arrancadas y cayeron al suelo. Con un sonido desgarrador, las 3 estrellas de plata que adornaban el hombro de Valdivia rodaron por el suelo. La mano de Ximena fue implacable, y su sentencia, fría. Las estrellas en tu hombro pesan demasiado. Es hora de que las dejes. En ese momento, el silencio del refugio fue roto por el ulular de las sirenas. Era el equipo de investigación conjunto de la Fiscalía Militar que Ximena había dispuesto de antemano. Los investigadores irrumpieron y rodearon a Valdivia. General de división Ricardo Valdivia. Queda usted detenido de urgencia por los delitos de cohecho agravado y violación de secretos militares. Unas frías esposas de metal se cerraron en sus muñecas. Con la hombrera arrancada, el pelo revuelto y la mirada perdida, su aspecto era tan patético que costaba creer que fuera el hombre que movía los hilos del ejército mexicano. Mientras se lo llevaban, Valdivia giró la cabeza como un demonio y miró a Ximena. Ximena Rojas, ¿cómo te atreves? ¿Sabes quién está detrás de mí? Pero Ximena no parpadeó. Pisó con su bota las estrellas que estaban en el suelo y murmuró en voz baja. No me importa quién esté detrás de ti. Ahora no eres más que un delincuente sin nombre ni rango. Un simple reo con el número 4815. Afuera. Un débil amanecer comenzaba a clarear. No era simplemente el comienzo de un nuevo día, sino el alba que anunciaba el fin de una larga noche manchada de corrupción y la llegada de la justicia. Las estaciones siguieron su curso honesto. Y finalmente, la primavera llegó a la tierra inhóspita de Coahuila. El viento siberiano,
que antes cortaba hasta los huesos, se había transformado en una brisa cálida que acariciaba las mejillas, y en los muros de hormigón gris del patio de armas. Las flores amarillas del desierto brotaban como fuegos artificiales. Pero el cambio más hermoso, más que las flores, estaba ocurriendo en las charolas de los soldados de la división Calavera. A la hora del almuerzo, un delicioso aroma llenaba el comedor. En las charolas, había arroz blanco y brillante, un generoso guiso de costillas de cerdo picante con grandes trozos de carne y una ensalada de nopales crujientes. La pesadilla de los caldos aguados había desaparecido por completo. Oye, ¿viste la cantidad de carne de hoy? Se deshace en la boca. Ni me digas. ¿Y viste las nuevas botas que nos dieron la semana pasada? Son de Cochax. Transpiran de maravilla. Y ni una ampolla después de la marcha. Esto sí que es un ejército de verdad. Desde que llegó la general, todo ha cambiado radicalmente. Los rostros de los soldados estaban radiantes, como las flores recién abiertas. La sombra de la derrota, del hambre y del frío que los encogía, había desaparecido por completo. En su lugar, solo había la imagen de una tropa de élite, bien alimentada, abrigada y capaz de soportar el entrenamiento más duro. Ximena, acompañada de su Estado Mayor, estaba inspeccionando las instalaciones de la base. La mirada de los comandantes que la seguían también había cambiado. La carne podrida, obsesionada solo con las influencias y la adulación, había sido extirpada, y su lugar lo ocupaban oficiales competentes, preocupados únicamente por la preparación para el combate y el bienestar de sus subordinados. Ximena señaló una tubería vieja y preguntó, ¿cómo va el progreso de la modernización de la calefacción? El jefe de ingenieros respondió de inmediato, informe, mi general. Hemos completado al 100% la instalación de intercambiadores de calor y calderas de alta eficiencia en todos los puestos de avanzada, incluyendo los de primera línea. Ahora, incluso a 20 grados bajo cero, la temperatura interior se mantiene a 24 grados. Y hay agua caliente las 24 horas. Ximena asintió con satisfacción. Una leve calidez apareció en su rostro, habitualmente impasible y gélido. Mientras regresaba al edificio principal tras la inspección, los gritos que resonaban en el patio de armas la detuvieron. En medio del polvo, los ojos de los soldados que avanzaban pecho a tierra bajo el alambre de espino brillaban como los de una fiera. ¡Calavera! 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 Ese grito no era un simple lema, sino el latido del corazón de una unidad renacida. Ximena se detuvo un momento y observó el entrenamiento. En ese momento, un soldado que acababa de salir de la formación la vio y corrió hacia ella. Su rostro estaba cubierto de sudor y tierra, pero sus ojos estaban vivos. Con su permiso, mi general, buenos días. Le resultaba familiar. Era el mismo soldado que, al principio de su mandato, custodiaba el puesto de guardia con las manos congeladas asomando por unos guantes rotos. Ahora, sus manos llevaban guantes tácticos de la más alta calidad y sus mejillas se habían llenado saludablemente. Ximena se acercó y tomó sus manos enguantadas entre las suyas. ¿Ya no tienes frío en las manos? El soldado, mostrando sus dientes blancos, respondió con vigor. No, mi general. Al contrario, hasta me sudan. El calentador que me dio ese día todavía lo guardo en mi casillero. Desde ese día, todo ha cambiado. Me alegro. ¿El entrenamiento no es demasiado duro? Es duro, pero se puede aguantar. Comemos bien y el equipo es bueno. Así que el cuerpo responde. En la última práctica de tiro, mi pelotón fue el mejor. El orgullo que emanaba de la voz del soldado conmovió a Ximena. Las comisuras de sus labios, siempre serios, se curvaron suavemente. En el rostro de la mujer conocida como la bruja de hielo, por primera vez, apareció una sonrisa tan cálida como la primavera. Así es. Hay que comer y dormir bien para disparar bien. Ustedes son el verdadero escudo de esta nación. Gracias, Calavera. Mientras observaba la espalda robusta del soldado que se alejaba, Ximena sintió un nudo en la garganta. Con esto era suficiente. El valor por el que había luchado, manchándose las manos de sangre y enfrentándose a un mal gigantesco, no era un honor grandilocuente, sino simplemente proteger el valor de la sonrisa inocente de estos jóvenes y las gotas de sudor que derramaban. A las 5 de la tarde, el patio de armas bullía de actividad en preparación para la ceremonia de despedida y relevo de mando. Ximena no había sido ascendida, sino que había elegido colgar el uniforme por voluntad propia. La espada que había decapitado al gigante de la corrupción había cumplido su misión y ahora buscaba regresar a casa. Una espada manchada de sangre que ha extirpado la carne podrida no tiene lugar donde crece la carne nueva.
Esa fue la primera frase de su solicitud de retiro que presentó al alto mando. Entre los miles de soldados formados en el patio de armas, no había tensión, sino un pesado silencio y una sensación de pérdida. Las miradas de terror del día de su investidura se habían transformado en miradas de infinita confianza y respeto. Ximena subió al estrado y guardó en su bolsillo el discurso que había preparado. Tomó el micrófono y, como si quisiera grabar en su memoria a cada uno de sus soldados, giró lentamente la cabeza. Mis queridos y valientes soldados de la división Calavera, su voz, transmitida por los altavoces, temblaba ligeramente. Nunca fui para ustedes una comandante como una madre afectuosa. Los empujé al frío más extremo y los llevé hasta sus límites. Pero juro, por mi carrera militar, que ni por un solo instante usé su sangre y su sudor como un trampolín para mi propio ascenso. En varias partes del patio, se veían soldados mordiéndose los labios para contener las lágrimas. Ximena respiró hondo y continuó. Un ejército verdaderamente fuerte no se construye con armas de última generación. Se construye con la confianza de que el compañero a mi espalda me protegerá. Y con la fe en que la nación nunca me abandonará. Yo solo quería reconstruir esa fe que se había perdido. Hubo un momento de silencio. Hasta el viento parecía haberse detenido. Ahora regreso a la vida civil. Pero mi alma permanecerá para siempre aquí, en esta línea de frente, con ustedes. No se enfermen, no se lastimen, y, por encima de todo, regresen vivos a los brazos de sus seres queridos. Esta es la última orden de Ximena Rojas Galván, comandante de la Tercera División de Infantería. Antes de que el jefe de Estado Mayor pudiera dar la orden, un sonido atronador sacudió el cielo de Coahuila. Atención, firmes, a la comandante de división. Saluden, Calavera. Miles de saludos militares cortaron el aire con la precisión de un cuchillo. Ese grito no era un simple sonido. Era una sinfonía de emoción creada por la unión de un comandante y sus subordinados. La mirada de los soldados ya no era turbia. En sus voces había orgullo y alma. Ximena, conteniendo el temblor de sus dedos, levantó la mano lentamente y con la postura más perfecta, devolvió el saludo. En sus ojos, siempre secos, se formó una lágrima caliente. Tragándose el último, Calavera, que no pudo pronunciar, bajó del estrado. Detrás del sedán negro de Ximena que salía por el puesto de guardia, los soldados, sin que nadie se lo ordenara, se congregaron como una nube. Gracias, mi general. La respetamos. No la olvidaremos. La imagen de los soldados saludando con la mano y llorando a través de las ventanillas del coche era su trofeo más preciado, más valioso que cualquier medalla. Observando la puerta de la base que se hacía cada vez más pequeña en el retrovisor, Ximena respiró profundamente. En las ramas de los álamos que bordeaban el camino, antes desnudas, brotaban brotes de un verde tierno. Su larga y solitaria guerra había terminado. Los demonios habían caído al infierno. La justicia había encontrado su lugar y, lo más importante, sus soldados ya no tenían frío. La bruja de hielo, Ximena Rojas Galván, desaparecerá en la historia. Pero la cálida llama que encendió arderá para siempre, convirtiéndose en la leyenda de la división Calavera. La brisa primaveral que entraba por la ventanilla abierta era dulce. Ximena se reclinó en el asiento y cerró los ojos cómodamente. Una sola palabra, flotando en sus labios, se dispersó en el viento. Misión cumplida.